Salmo del silicio roto. La luz estroboscópica de una baliza de emergencia moribunda bañaba el refugio de Bex en intervalos de rojo sangre y oscuridad total. Sentado sobre una caja de munición vacía, Bex realizaba la liturgia nocturna, el diagnóstico de su propia obsolescencia. No era un rezo, era un inventario de daños. Conectó un cable de diagnóstico sucio desde su muñeca a una terminal portátil robada. La pantalla de fósforo verde parpadeó, escupiendo líneas de texto que Bex leía con una resignación cansada. Reporte de estado biológico mecánico. Sujeto Bex. Unidad ocular. Ojo derecho. Modelo Boss Prime. Recuperado. Estado. Crítico. Lente focal rayada por polvo de sílice. Fallo. El espíritu máquina del ojo está resentido. Proyecta fantasmas de datos, imágenes residuales de las últimas 48 horas sobre la visión en tiempo real. Solución recomendada. Ungimiento con aceites sagrados de Marte, no disponible. Reemplazo inmediato. Brazo izquierdo. Prótesis industrial de cargador, modificada. Estado. Funcional al 64%. Fallo. Los haces de miómeros sintéticos están deshilachados. El actuador del codo pierde fluido hidráulico, causando temblores espasmódicos involuntarios. Produce un chirrido de 40 decibelios al levantar más de 10 kilos. Puerto neural. Interfaz cortical. Serie Delta 9. Estado: infección localizada. Síntomas: la piel circundante al metal está inflamada y supura icor amarillento. El puerto rechaza conexiones de banda ancha, provocando migrañas cegadoras y sabor a metal en la boca. Bex desconectó el cable con un tirón seco. El dolor en la nuca fue un recordatorio agudo de su humanidad menguante. Necesitaba repuestos. No los componentes limpios y bendecidos de la Espira, sino chatarra funcional. Y para eso tenía que descender. El viaje a la colmena baja no fue un paseo, fue una caída controlada. Bex bajó por las escaleras de servicio del sector 4, pasando por niveles donde la gravedad artificial fluctuaba, haciendo que el estómago se le subiera a la garganta. El aire se volvió más pesado, cargado de azufre y el hedor dulce de la descomposición orgánica. Llegó al bazar de los huesos, un laberinto de puestos improvisados, construidos dentro del cadáver de una nave de transporte estrellada milenios atrás. Aquí, los tecnosacerdotes renegados y los carniceros de carne vendían milagros oxidados. Bex se detuvo frente al puesto de El Cirujano, un servidor que había recuperado la consciencia o que simplemente había enloquecido, operando desde un kiosco lleno de extremidades colgando de ganchos. «Necesito un actuador hidráulico, serie 7», dijo Bex mostrando sus créditos. El cirujano no respondió. Estaba ocupado discutiendo con otra cliente. Era una figura delgada, envuelta en una capa de camuflaje urbano hecha jirones. Llevaba una máscara de respiración que cubría la mitad inferior de su rostro, pero sus ojos, de un violeta antinatural, posiblemente augméticos de alta gama, brillaban con impaciencia. «Te he dicho que no necesito un brazo de combate», insistía ella. Su voz era suave, pero tenía el filo de una cuchilla monomolecular. «Necesito un pulmón filtrante pediátrico, tamaño infantil y limpio». Bex arqueó una ceja bajo su lente. ¿Un pulmón pediátrico en la colmena baja? Eso era más raro que encontrar agua pura. Nadie bajaba aquí para salvar a un niño. Bajaban para olvidarlos. «No tengo stock limpio», graznó el cirujano. «Solo recuperado. Si quieres calidad, ve a la pila de desechos del Manufactorum 9. Cayó un contenedor de suministros médicos ayer. Pero los scabies ya están allí». La mujer, Karchana, se giró bruscamente, su capa ondeando. Sus ojos se cruzaron con los de Bex por un segundo. Hubo un reconocimiento mutuo de la desesperación, la marca universal de los supervivientes.
Ella desapareció en las sombras hacia el Manufactorum. Bex miró su propio brazo, que temblaba violentamente. El contenedor médico también tendría servos de precisión. «¡Maldita sea!», gruñó. Y la siguió. El Manufactorum 9 era una catedral de engranajes silenciosos. En el centro, el contenedor médico yacía abierto como una bestia destripada. Pero no estaban solos. 3 mutantes pálidos, con extremidades extra y piel escamosa, rebuscaban en el contenedor. ¡Atrás! La voz de Karchana resonó, amplificada por su máscara. Uno de los mutantes se lanzó hacia ella con una tubería oxidada. Karchana se movió con una fluidez líquida que Bex envidió. Esquivó el golpe y con un movimiento rápido de su muñeca extendió una cuchilla de energía oculta en su guantelete. Un destello azul, un olor a ozono, y el mutante cayó sin cabeza. Pero los otros 2 atacaron a la vez. Bex no lo pensó. Su brazo izquierdo tuvo un espasmo y él lo aprovechó. Salió de las sombras cargando el puño hidráulico. El servomotor chilló como una banshee moribunda mientras golpeaba al mutante más cercano en la columna. El impacto sonó como un saco de cemento golpeando el suelo. ¡Crack! El tercer mutante huyó chillando hacia la oscuridad. Karchana se quedó inmóvil, su cuchilla zumbando suavemente, mirando a Bex. Luego bajó el arma. Se acercó al contenedor y sacó una pequeña caja sellada al vacío con el símbolo del caduceo imperial. La acunó contra su pecho como si fuera un tesoro sagrado. Bex rebuscó entre los restos y encontró un actuador compatible. Estaba sucio, pero el sello de integridad estaba verde. «No eres de aquí abajo», dijo Bex, su voz ronca por el esfuerzo. «Tú tampoco pareces un héroe», respondió ella guardando la caja. «Gracias por la distracción, trapero». «Bex, me llamo Bex». «Carr», dijo ella simplemente. Antes de que Bex pudiera preguntar por qué alguien con sus habilidades buscaba un pulmón de niño en el infierno, Carr lanzó una granada de humo al suelo y desapareció en la niebla gris, dejándolo solo con el zumbido de sus implantes y el botín en la mano.